Hola a todos aquellos que estéis viendo este tutorial o esta videoguía, como queráis llamarlo. Gracias también por verla. Y como he ido comentando en diversas tutorías a lo largo de esta semana, y sobre todo aquellas tutorías en las que no se ha podido hacer esto que vais a contemplar ahora en el vídeo, vamos a intentar a través de esta guía ofreceros información, que sepáis, digamos, que tengáis más o menos claro cuál va a ser la estructura de los exámenes de literatura, lengua e inglés, así como los contenidos, los nuevos contenidos que se añaden para ser evaluados en este trimestre, en esta prueba trimestral. Vais a ver a través de este vídeo, como digo, el número de preguntas de cada examen, la estructura, que si se divide en diversas partes, las preguntas, bueno, pues de qué tipo puedan ser, incluso en algunos casos con ejemplos prácticos de lo que os vais a encontrar, como digo, en el examen. En definitiva, la idea es que lleguéis a esa fecha de examen en cada grupo a la que le corresponda. Empezamos a partir del próximo martes, día 11 de marzo, con el nivel 2 de distancia tarde y terminamos el lunes 17 con Campo Real y- y Velilla, ¿no? Pues en todo ese periodo, todos aquellos que presentéis a los exámenes, como digo, que vayáis al menos con cierta información acerca de lo que os vais a encontrar. No obstante, y hemos de decir que la situación es diferente a la de la primera evaluación. En la primera evaluación, cuando se hizo una guía parecida, no habéis hecho ningún examen y por lo tanto no sabíais, a pesar de lo que yo os contaba, eso por dónde podía salir, cómo se podía materializar. Estamos en la segunda evaluación, ya habéis hecho, habéis pasado por la primera, o sea que ya tenéis información de primera mano de cómo pueden ser los exámenes. Por lo tanto, para mí también es mucho más sencillo plantear esta guía, porque además es que vais a ver que no difiere mucho esa estructura, ese tipo de preguntas no van a diferir mucho de las que se hicieron y las que estructuraron el examen en la primera evaluación. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar por lengua y empezamos por recordando un poco cuál es el contenido, el nuevo contenido que se añade al examen de esta evaluación. ¿Por qué digo se añade? Porque recordad que lengua, no así literatura, pero sí lengua es evaluación continua. Por lo que eso quiere decir que en el examen se podría preguntar cualquier contenido que se vio ya en la primera evaluación. Sí puedo decir a este respecto que no vais a tener una pregunta directa sobre el contenido de la primera evaluación. Es decir, pues que no. Háblame de los textos narrativos o completa con. No va a haber una pregunta, insisto, directa en donde se pregunte ese contenido. ¿De qué manera aparecerán los contenidos? Pues lógicamente diluidos en otras preguntas. Por ejemplo, sabéis que va a haber un texto de redacción. Pues ahí lo que hemos visto de acentuación, de la puntuación, de la redacción de textos, ¿no? Pues se demostrará y se verá ahí también, ¿no? Eh, es decir, en la pregunta de análisis, si habrá en una de las dos preguntas de análisis con las que finaliza el examen de lengua, hay también alguna referencia en una de las preguntas a la identificación, el conocimiento y análisis de sintagmas, ¿no? Sintagma nominal con su núcleo, con su. Es decir, que es de esa manera cómo se evalúa, cómo se conoce, si manejáis con soltura los contenidos, los conocimientos de la primera evaluación. Por ello, lógicamente, se centran el examen de lenguas y literatura, por descontado, se centra en ese contenido nuevo que, como digo, vamos a añadir. Así que estamos, como veis, en el aula virtual de lengua. Bueno, ya supongo que habréis visto digamos, calendario, ¿no? Con las fechas de exámenes y también con la fecha límite para entregar, si aún me falta, la literatura del tema 5 o del 4 del 5 o de los dos. Como digo, nos vamos hasta lo que yo suelo llamar el menú de botones y voy al primero, al que dice programación del curso. Y a través de esa programación del curso vamos a repasar, recordar cuáles son los contenidos que, insisto, se van a preguntar si incluyen estos contenidos nuevos de la segunda evaluación, si incluyen en el examen. Bueno, vamos a notar este primero, este campo real.
bueno, como cualquier otro, y buscamos las tres unidades que componen esta segunda evaluación, 4, 5 y 6. Decir, recordar una vez más, aunque parece que a veces no queda claro, que esto que estoy proyectando, esta programación del curso, en definitiva, saber qué es lo que entra en cada examen, lo podéis saber desde el principio de curso, lo podéis saber desde el principio de cada trimestre. Aquí está, yo no voy a innovar, no voy a decir nada diferente de lo que tenéis ahí. Considero que, bueno, está bien, o sea, encaja en la videoguía que estamos haciendo comentar este contenido, pero que no sería necesario, porque ya lo tenéis expreso desde el principio de curso. Bueno, en el tema 4, 5 y 6. Ahora veremos cuando veamos la estructura del examen de lengua, pero recordad que cada tema de lengua se divide en tipología textual, la literatura y el apartado último, lengua, en donde ahí tenemos contenido de gramática, de semántica, de ortografía, etcétera. Bueno, en el tema 4, la tipología textual, recordad que estuvimos hablando del texto argumentativo, ¿no? Ese texto en el que se expresaba una opinión, se apoyaba una opinión, esa opinión con ideas. La literatura, iniciamos ya el siglo XX, el cambio de siglo con modernismo, la generación del 98. Y en la parte de lengua, aparte de los acrónimos y de las siglas que veis ahí también, el centro, ¿no? Lo fundamental, el corazón de la lengua, del apartado de lengua de esta unidad era, por supuesto, continuar con el análisis sintáctico, hablando ahora del sujeto y del predicado. Y también tenéis por ahí subido una clase, una videoclase, donde se hablaba de los registros y convenciones lingüísticas, que básicamente supone el saber en cada momento, en cada situación, qué tipo de lenguaje, qué tipo de registro lingüístico se tiene que utilizar. Si una situación formal, un lenguaje más formal, si una situación más coloquial, un lenguaje más coloquial. Un poco por ahí iba este contenido. En el tema 5 vimos, continuamos en la tipología textual con el debate y textos de Internet como los blogs y las y las redes sociales, los textos, los mensajes de las redes sociales, que básicamente era una adaptación, una continuación del texto argumentativo, ¿no? Tanto el debate como blogs y redes sociales no eran sino una forma de seguir con el texto argumentativo, aunque en otro formato diferente. En la literatura, ya instalados en el siglo XX, hablamos del novecentismo y de las vanguardias, movimiento rompedor. Y por último, en lengua, aparte de hablar de los parónimos, que es contenido de ortografía, y de las figuras retóricas, que comento aquí, que se preguntarán si se pregunta algo, si se trabaja de alguna manera con las figuras retóricas, será en la parte de literatura, es decir, no vais a encontrar en la parte de lengua preguntas sobre pues metáforas, anáforas, esas metáforas, aliteración, etcétera, no. Lo que se pregunte sobre las figuras retóricas lo encontraréis en las actividades del examen de literatura. Y dentro del contenido de lengua, pues una vez más, lo más importante o el central era continuar con el análisis sintáctico, ahora ya hablando de los complementos del verbo. Concretamente, si acordáis, eran directo, indirecto, circunstancial y otro. Y por último, en el tema 6, que es el que para muchos grupos hemos acabado esta semana, continuábamos y finalizábamos el estudio y análisis de las oraciones a través de los complementos del verbo, añadiendo el complemento de régimen, predicativo, el complemento agente. En el caso de la tipología textual, hemos hablado a través de esa videoclase del ensayo y la tertulia, e igualmente son otras variantes, otras variaciones del texto argumentativo. En el caso incluso de la tertulia, desde un punto de vista oral, ¿no? Como una variedad oral, ¿no? En cualquier caso, como podéis ver, el texto, perdón, el texto argumentativo es el tipo de texto con sus diferentes variantes que hemos ido trabajando en este trimestre. En cuanto a lengua, pues, perdón, en cuanto a literatura, hemos estado hablando de la generación del 27, en esa generación, ese el grupo de poetas tan importante, y continuando con lengua, hemos hablado de la hiponimia y de la hiperonimia, ¿no? A través también un poco de refiriéndoos al contenido que tenéis que tenéis en la web, ¿no? En el aula virtual. Pues esa sería la distribución de contenido. Y recordad lo que siempre digo, de lo único de que se os puede preguntar es de esto que está aquí, o, bueno, tirando un poco del hilo de lo que aparecería en la primera evaluación.
Cualquier otro contenido que no aparezca especificado en este documento que estáis viendo, en esas unidades que estáis viendo, aun cuando ese contenido aparezca en el aula virtual, no entra en el examen, no se considera materia de evaluación. Se considera materia de evaluación lo que acabo de repasar y lo que tenéis ahí en esa ficha. ¿Vale? Bueno, pues una vez visto esto y comentado, vamos a dirigirnos a la pizarra digital, donde ahí os voy a exponer, a hacer, digamos, un poco el esquema de cómo va a ser, de cómo se va a estructurar el examen de lengua y a continuación el de literatura. Recordad que el examen de lengua y el de literatura se entregan en un mismo paquete, digamos, ¿no? Uno a continuación del otro, pero luego ya sabéis que se evalúan de forma diferente, ¿no? El de lengua sobre un porcentaje, el de literatura sobre otro, teniendo además en cuenta los tres ejercicios de literatura de este trimestre que se consideran parte del examen, etcétera, etcétera. Así que vamos a ello, a ver qué aparece por aquí. Como decía al principio, estos exámenes van a ser muy parecidos en su planteamiento a los de la primera evaluación. Si recordáis, el examen de lengua, en este caso, pues segunda evaluación, el examen de lengua se dividía en dos partes, tipología textual y lo que es lengua propiamente dicho. Este no va a ser diferente. El examen comienza con un apartado de textos o de tipología textual. Va. ¿Y qué se plantea en ese apartado? Bueno, pues en este apartado tendréis un texto de lectura para leer y una primera pregunta relacionada con ese texto. Una pregunta de comprensión, en la que pues hay que quizás buscar información, es decir, completar información de procedente o que podéis encontrar en el texto. Completar o buscar esa información puede ser también a través de una pregunta y una respuesta. Se os puede pedir que identifiquéis algo en concreto, un contenido en concreto y que tengáis que buscar el texto y llevarlo a la pregunta. En cualquier caso, ya digo, esa comprensión lectora se basa en esa búsqueda de información de alguna manera. Esa sería la primera pregunta, lectura del texto, lógicamente, pues de un tipo de texto de lo que hemos visto en este trimestre. Yo creo que después de lo que hemos dicho, a revisar los contenidos. No creo que no creo que ni haga falta decir qué tipo de texto será. Y a través de ese ejercicio, como digo, ver esa comprensión, y a través de la búsqueda de información de alguna de las maneras que he comentado. Y una segunda pregunta, pues que lógicamente será la redacción, al igual que ocurrió en la primera evaluación, ¿no? En este caso, pues igualmente se planteará un tema para que crees un tipo de texto como los que se han ido trabajando durante el trimestre, ¿vale? Lógicamente, como ya comentamos en su momento acerca de la redacción, pues tener en cuenta que esté bien construida, que lógicamente el que la lea para corregir, es decir, yo mismo, comprenda, me entere bien de lo que queréis decir, teniendo cuidado con el vocabulario y la ortografía, teniendo cuidado con la construcción de la frase, etcétera, etcétera. La puntuación que siempre es la hermana pobre, como yo digo, de, de este de lengua, sobre todo a la hora de redactar, ¿no? A la hora de escribir, pues suele ser, como digo, la hermana pobre, tener en cuenta también, porque ya hemos dicho que la puntuación realmente lo que más debéis manejar, si vamos a lo básico, es el punto, la coma y los dos puntos, básicamente. Ese sería el apartado de tipología textual, ¿no? La primera parte, como digo, del examen. Y a continuación tendríais la parte ya propiamente dicha de lengua. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un total cuatro preguntas. Una de ellas doble, es decir, con dos apartados, ¿no? Bueno, veis que estoy marcando las preguntas con uno o dos. En realidad en el examen no viene marcada con números, viene marcada con letras, pero bueno, es simplemente para que conozcamos el orden y tal.
Bueno, dentro del examen de lengua, como digo, habría dos preguntas, una de ellas doble, ¿no? Es decir, con dos apartados. Estas dos primeras preguntas, de las cuatro que se compone la parte de lengua, trabajaría precisamente esos contenidos del apartado de lengua que, digamos, aunque muchas veces no me gusta decirlo, pero más o menos es así, han tenido la menor relevancia en las clases y nos hemos ocupado menos de ellos, o si nos hemos ocupado ha sido de manera bastante más rápida, no nos hemos pedido tanto, básicamente por una razón, porque son contenidos más fáciles, mucho más directos y que lleva mucho menos tiempo el explicarlo. Tanto es así que algunos de ellos ni siquiera hay una versión de clase grabada, ¿no? Bien este año o bien que se recuperase de otro año, ¿no? Me estoy refiriendo a contenidos, me estoy refiriendo a contenidos como los acrónimos y las siglas, como los registros y convenciones lingüísticas, como los parónimos, como la hiponimia y la hiperonimia. Es decir, ese otro tipo de contenidos que no son tan relevantes, que no tienen por qué ser poco importantes, pero que, insisto, debido un poco pues, a cómo planteamos, a cómo se plantea y a cómo estructuramos el curso, ocupan un poco ese segundo lugar. Pues bien, esos contenidos se preguntarían, aparecerían en estas dos preguntas, de la manera que vamos a ver a continuación. ¿Qué tipo de preguntas podíais encontrar en esos dos ejercicios del examen? Insisto, sobre estos contenidos de menor relevancia. Bueno, pues podéis tener, por ejemplo, preguntas para elegir la opción correcta, en el que se presentan pues eso, varias opciones y se elige aquella que sea correcta. Puede ocurrir también, o puede encontrar con ejercicios donde para responder haya que escribir una frase o en cualquier caso algo breve. Es decir, no se trataría de nuevamente reproducir un texto, sino o responder con una frase o, por ejemplo, hacer algún tipo de comentario con una frase y media, con dos frases. También puede ser que en algunos se os pida escribir solamente palabras, una palabra o palabras, ¿no? Puede ser también de ese tipo. Em, Hay ejercicios donde la idea es identificar y clasificar términos, palabras, conceptos, ¿no? Eh, eh, en el que se os ofrece una serie de palabras y hay que identificar esas palabras que se requieren y clasificarlas, ponerlas en su, en su, en su categoría correspondiente. O también, ¿no? Corregir errores, también puede ser otra de las posibilidades eh, en que se pueden presentar estas preguntas, ¿no? En el caso de elegir opción, bueno, pues está claro, ¿no? Es completar una frase o se os pregunta algo y hay que elegir de entre las opciones que se ofrece la correcta, ¿no? Igualmente se entiende, como hemos comentado, el escribir frase o el completar un ejercicio con una palabra que escribáis. Cuando hablo de identificar y clasificar, me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Imaginaos que se os pregunta algo, pues, de la hiponimia y la hiperonimia. Bueno, pues hay un cuadro o una tabla, mejor dicho, con dos columnas, una columna hiponimia y otra columna hiperonimia. Os doy cinco o seis palabras y tenéis que identificar cada una de esas palabras y clasificarlas si pertenecen a la hiponimia o la hiperonimia. Bueno, pues esa sería la forma como yo de identificar y clasificar, ¿no? O corregir errores, pues imaginaos, ¿no? Ahí que hemos hablado de la paronimia. Pues yo pongo una serie de frases, perdón, una serie de pares de palabras que son parónimos con errores y tenéis que identificar precisamente cuáles son esos errores. O identificar el error y clasificarlo en su categoría correspondiente, ¿no? Igualmente, pues sería colocar las palabras encima de una tabla con columnas, las columnas, cada columna representaría a un tipo de error, un tipo de parónimo, y por lo tanto clasificarlo ahí. Bueno, pues estas preguntas irán, como digo, girarán en torno a una de estas, o se presentarán en una de estas formas que tenéis ahí, ¿no? La pregunta 3 y la pregunta 4, insisto, que es doble, que tiene como dos apartados.
Y el examen de lengua se cierra con, por supuesto, las dos preguntas referidas al análisis sintáctico. Bueno, pues esto no cabe duda de que iba a aparecer. La número 6, la pregunta 6, la última, con la que se cierra la parte de lengua, no tiene ningún misterio, porque es lo que hemos venido haciendo, lo que habéis venido haciendo en clase o en casa. Son cuatro frases en donde hay que analizar identificando sujeto y su núcleo, predicado y su núcleo, y a continuación identificar los complementos del verbo, si es directo, si es indirecto, si es circunstancial, etcétera, ¿no? A través de ese método de las cajitas, ¿no? De las cajas que hemos utilizado desde hace ya tiempo. Esas cuatro frases vienen precedidas por un ejemplo, por una frase de ejemplo que viene analizada, ¿vale? Es decir, que si llegados a ese punto, después de examen tal, de repente no es el primer examen que hacéis, estáis cansados, etcétera, os enfrentáis a la última pregunta del apartado de lengua, se explica en el enunciado qué es lo que hay que hacer y no lo tenéis muy claro, echar un vistazo al ejemplo, porque ahí os dirá claramente qué es lo que tenéis que hacer. Digo, es un ejemplo de una frase analizada de la manera en la que hay que hacer. Y siempre yo estaré por allí, lógicamente, para atender y responder a vuestras dudas. Y la pregunta anterior, la penúltima, la que aquí hemos marcado en la escritura como número 5, bueno, esa es una pregunta, una estructura de pregunta que yo he utilizado otras veces en otros cursos, pero que este año, en esta vez, se ha reformulado, la he reformulado, porque cuando se ha utilizado de la manera que se utilizaba antes, o mejor dicho, cuando se ha explicado a través del enunciado de la manera en la que se explicaba antes, siempre había algún tipo de duda, de confusión por parte de los alumnos. Mira, esta pregunta presenta tres frases, ¿vale? Y el enunciado lo que os va a decir es lo siguiente. En cada una de esas frases hay un complemento. En una hay un complemento directo, en otra hay un complemento indirecto y en otra hay un atributo. Cada frase, un solo complemento. Y lo que os pide el ejercicio es que identifiquéis ese complemento a través de una cajita. Nada más, no hay que marcar nada más en esa oración, solamente insisto, ese complemento que haya en esa frase, me decís qué es, qué complemento del verbo es, y a continuación analizáis el sintagma indicando clase de sintagma y los elementos que componen a ese sintagma. ¿Vale? Imaginad, eh, sacó el libro de la biblioteca, ¿no? Imagina que esa frase. Pues bien, yo te coloco esa frase, sacó el libro de la biblioteca en este ejercicio. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Primero, identificar qué complemento tiene, el directo, el indirecto o el atributo. Si decimos sacó el libro de la biblioteca, el libro sería el complemento directo. Pues bien, sobre esa frase yo marcaría el libro de la siguiente manera, como complemento directo. Lo que hay después y antes del libro, desde el complemento directo, no le haría nada, lo dejaría tal cual está en la frase. Solo me interesa ese complemento del verbo. Cuando yo lo he identificado, a continuación pasaría a analizar qué tipo de sintagma es y sus componentes. Aquí está claro que es un sintagma nominal, donde libro sería el núcleo y donde él sería el determinante. Pues eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio, nada más. Una vez en cada frase. Si en la primera frase me aparece el complemento indirecto, pues las otras dos estará una el directo y otra el atributo, y así. Pero insisto, el ejercicio solo os pedirá que analicéis, que identifiquéis el complemento verbal de uno, un complemento verbal o directo o indirecto o circunstancia, perdón, o atributo. En cada frase hay, insisto, cada frase tiene un solo complemento, identificarlo, decirme qué tipo de complemento es y a continuación analizar el sintagma y sus componentes a través de los cuales se presenta ese complemento, ¿no? Como estáis viendo ahí en el ejemplo. No obstante, el enunciado está reformulado, yo creo que está más claro, y si hay cualquier problema cuando nos veamos en los exámenes, pues se vuelve a aplicar y no pasa absolutamente. Y ahí terminaría, bueno, en la pregunta número 6 terminaría el examen de lengua. E inmediatamente, sin solución de continuidad, tendríais el examen de literatura. Recordad que como al principio del horario de examen, pues se entrega
todos los exámenes de lengua, literatura e inglés, pues podéis ir saltando de uno a otro, podéis empezar uno, sí, como queráis, ahí os distribuís como queráis. Yo siempre digo que la única condición es que a la hora límite, a la que corresponde en cada horario, se acaba el examen. Bueno, vamos entonces al de literatura. En el caso de literatura, todas las preguntas van a ser de solo del contenido de la segunda evaluación. Ya sabéis que, a diferencia de lo que ocurre en lengua, a diferencia de lo que ocurre en inglés, no hay evaluación continua en literatura, sino que los contenidos del primer trimestre se quedan ahí, los del segundo, si se aprueba, se quedan aquí y ya solo nos quedarán los del tercer trimestre. Bueno, en el caso de la literatura, al igual que ocurrió la vez anterior, vamos a tener tres preguntas, siendo la primera y la tercera preguntas dobles. Bien, a propósito de la polémica que pueda surgir acerca de preguntas dobles, como me han comentado en algún curso que, bueno, en realidad ahí son dos preguntas, no es una. No exactamente. Evidentemente una pregunta doble es más larga que una pregunta simple. Pero esos dos apartados no son tan amplios, no va a llevar tanto tiempo hacerlo como para que contaran como dos preguntas por separado. Es por ello que aparecen en una sola pregunta. ¿Vale? Bueno, tres preguntas. Es fácil suponer, a ver, tampoco estoy revelando nada con esto, igual que decimos en la primera evaluación. Si hemos visto tres contenidos de literatura, evidentemente cada pregunta se centrará en uno de esos contenidos. Una habla de modernismo y 98, otra pregunta versará sobre el novecentismo y las vanguardias y otra sobre la generación del 27. El orden no tiene que ser el que acabo de decir, es decir, no quiere decir que la primera pregunta sea modernismo, que la segunda sea novecentismo, que la última sea generación del 27. Puede ser así o puede ir mezclado. Eso, pero bueno, tampoco eso no hay ningún problema. ¿Qué tipo de preguntas, de qué forma se pueden presentar esas preguntas de literatura? Pues siguiendo siempre lo que yo os comento, que son exámenes muy prácticos, el tipo de preguntas van a ser, los tipos de preguntas, la forma de las preguntas van a ser muy parecidos a los del primer trimestre. Antes de eso, puesto que el enfoque, como ya sabéis, y creo que así lo visteis en la primera evaluación, es un enfoque muy práctico en la literatura, eh, eso os debe llevar también a la hora de repasar o de estudiar a tener un enfoque práctico, entre comillas, en ese estudio. ¿Qué quiero decir con ello? Recordad que en literatura no hay que estudiar de memoria, no voy a preguntar nombres de autores, no voy a preguntar nombres de fechas, eh, no va por ahí. ¿Qué es lo importante? Las ideas fundamentales de cada movimiento, las características. Si, por ejemplo, son movimientos que tienen una evolución, ¿no? Y pasan por diversas fases, ¿cuáles son esas fases? Pero centrado sobre todo eso en la esencia común general, sobre todo si se trata como digo, de movimientos, ¿no? ¿Cuál es la característica o características principales? ¿Hay un cambio, una evolución? Luego, dentro de cada movimiento, también pues hemos visto reseñado de alguna manera algún autor, ¿no? Por ejemplo, pues veamos a Ortega y Gasset o Machado en el modernismo. En la generación del 27, por supuesto, hemos estado hablando de, de García Lorca, también un poco de Miguel Hernández. Bueno, he dicho antes, he cometido un error, he dicho cuando he hablado de Ortega Gasset y Machado, no tienen que ver no es exactamente modernismo. El modernismo sería Rubén Darío. Generación del 28, el representante del que vimos fue Antonio Machado, nos dedicamos un poquito más. Y eso sí, ahora en el novecentismo hablamos de Ortega y Gasset y del poeta Juan Ramón Jiménez. Es decir, esos son un poco los autores en los que sí nos hemos detenido un poquito más y que de repente, bueno, pues si os suenan los nombres, pues mucho mejor. En cualquier caso, recordad que las preguntas eh, eh, indicaré en el enunciado de las preguntas qué movimiento literario es del que se está hablando y también del autor. Si, por ejemplo, es una pregunta de la generación del 27 que se centra en Lorca, pues yo te diré, mira, esta pregunta va sobre Lorca, tal y haces eso y lo otro. O si es una pregunta del novecentismo que se centra en Juan Ramón Jiménez, la pregunta va sobre Juan Ramón Jiménez. Con eso lo que quiero decir que aunque estos autores que hemos destacado, pues sí sería conveniente que os sonaran, que en la medida de lo posible recordarais características y nombres,
Aún así, la idea no se trata de identificarlos y de decir, ¿esto de qué autor es? Eso, el fragmento de la poesía tal, ¿a qué autor pertenece? No se trata de eso, sino de, como digo, trabajar con las ideas, las características esenciales. Bueno, perdón, y a la hora de repasar, que a eso iba, centraos en eso. Leer de forma comprensiva, no estudies de memoria. Es recomendable, siempre que el tiempo os lo permita, que vuestro tiempo, el tiempo que tengáis disponible os lo permita, estudiar o repasar con textos, con poemas o poesías de los movimientos que estamos viendo, porque siempre eso, entiendas o no, mucho o poco la poesía, te ayuda también a ver un poco eso que estás leyendo, que como característica que te están explicando que es una característica, a verla, digamos, expresada en un poema. eh, Recomendaciones, como digo, para que aprovechéis, saquéis el máximo, optimicéis al máximo, como se dice ahora, ese tiempo de estudio del que disponéis. Entonces, en el examen, ¿qué tipo de preguntas, cómo van a hacer, cómo va a ser esa estructura, ¿no? ¿Qué tipo, insisto, de preguntas me pueden hacer en literatura? Bueno, pues, como ya ocurrió, pueden ser preguntas de elegir opciones. Yo te hablo de, no sé, pues imagina una característica del modernismo y hay tres opciones, ¿no? Los modernistas consideran que A, B o C, y la opción correcta, la que consideréis, ¿no? Una de elegir opciones. También puede haber de verdadero o falso, en el que, por ejemplo, ¿no? Como sí ocurrió en la primera evaluación, aquí tienes cinco comentarios o cinco características de generación del 98, pero una de ellas es falsa, pues marcarla, ¿no? También um, puede ocurrir que no es exactamente, ¿no? De verdadero o falso, pero es decir, estas son cinco, aquí tenéis cinco características de la generación del 98 y una de ellas no corresponde. Es decir, no es que fuera falsa, es una característica, pero no corresponde a ese movimiento. De repente, esa característica corresponde a otro movimiento diferente, ¿no? Pues si son cinco, la uno, la 2, la 3 y la 5 corresponden a la generación del 98, pero resulta que la número 4 a mí no me suena de generación del 98 y luego puedo comprobar que en realidad se refería a la vanguardia, por ejemplo, ¿no? También sería otra forma de preguntar este contenido. Hemos dicho que hay autores, que hay movimientos durante este trimestre, los que hemos estudiado este trimestre, que pasan por diferentes fases, ¿no? La primera etapa, segunda etapa, o primera fase, segunda fase. Pues bien, otra posible pregunta es que yo te dé tres fases de un movimiento de un autor y te diga, oye, ordénala cronológicamente. ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera, ¿no? Lógicamente dentro de en lo que se comente, ¿no? En lo que en la descripción de cada una de las fases tendréis listas suficientes para saber, ¿no? Y recordar qué va primero, qué va segundo, qué va a continuación, ¿no? Y también, y esto es una novedad, va a haber o puede haber una pregunta, pues sería una, de unir información. ¿Qué quiere decir esto de unir información? Bueno, eh, se plantearía de la siguiente manera. La pregunta podría versar sobre un movimiento, sobre un autor, ¿no? Y se presenta de la siguiente manera, incluso de forma gráfica. Lo voy a poner ahora lo borro porque falta un último tipo de pregunta. Imaginaos, se os da un cuadro con dos columnas y cada columna, a partir de la segunda línea, pues se dividirá en se dividirá pues en dos recuadros o dos eh, o compartimentos, como queréis llamarlo. Así normalmente hasta 5 o 6 por columna, ¿no? Es decir, esto que estáis viendo, estas líneas, pues serían, insisto, en total 5 o 6 dependiendo de lo que se quiera preguntar. En una de las columnas, pues habría unos fragmentos, ¿vale? Fragmentos de poesía, quizás de algún texto de prosa, pero sobre todo serán fragmentos de poesía de un autor o de un movimiento concreto. Y en la segunda columna habría una serie de características relacionadas con ese movimiento o ese autor del que se han tomado los fragmentos. ¿En qué consistiría el ejercicio? En unir cada característica con su fragmento correspondiente, ¿no?
Imaginad que en una de las características dice, o bueno, imaginad que se plantea esto con Antonio Machado, de la generación del 98. Yo te digo, bueno, pues aquí tienes fragmentos de poesías de Antonio Machado, relaciona la columna de las características con cada uno de los fragmentos, ¿no? Entonces, imaginad que dentro de las características, uno de los apartados, uno de los rectángulos, ahí encontráis un enunciado que dice representación de España a través del paisaje, ¿no? Que es una de las características, ya sabemos que de la generación del 98. Pues bien, con esa información vais a la columna de los fragmentos y vais mirando y de repente encontráis en uno de los apartados, en uno de los fragmentos, un fragmento que dice, y al pasear por los campos se vislumbraba el futuro y el pasado. Bueno, pues dices tú, ya está, pues aquí es la representación de España como paisaje. Por lo tanto, ese fragmento, que puede ser el fragmento número 3 iría con la característica que puede ser la característica número 1. ¿Vale? A eso me refiero. Ese sería el tipo de ejercicio. Una columna con fragmentos tomados de poesías o de escritos de uno o varios autores, dependiendo si la pregunta va sobre un movimiento, sobre un autor en concreto, y la otra característica. ¿Veis? Que puede referirse a una característica, a un tema concreto, puede referirse a identificar una figura retórica concreta, al uso, como digo, o a la presencia de algún tema propio de ese movimiento, de ese autor, a un símbolo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en la parte de características, como digo, los enunciados identificarían algo propio característico del autor, ¿no? Pues un tema, eh, una figura retórica, un símbolo, eh, algún tipo de contenido semántico y se relacionaría, habría que identificar qué fragmento de lo de la columna de la izquierda representan cada uno de esos temas, cada uno de esos enunciados. ¿Vale? Bueno, pues eso sería una posibilidad de pregunta. Y por último, podría hacer completar un enunciado con información. ¿En qué consistiría esto de completar un enunciado con información? Muy sencillo. Eh, Imaginaos, pues, como vamos a hablar, las vanguardias. Entonces vais a encontrar como dos enunciados, pero que tenéis que completar, ¿no? Tenéis un poco como continuar esa frase y escribir vosotros, pues a lo mejor una frase y media, ¿no? Y diríamos, por ejemplo, las vanguardias supusieron un cambio radical en la literatura porque, y completarías con la información, en este caso, porque rompieron, perdón, porque es una literatura radicalmente diferente de lo anterior, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O eh, García Lorca eh, escribió no solo poesía, sino también escribió teatro, siendo lo más importantes las tragedias, siendo lo más importantes las tres tragedias que compuso. A eso me refiero con completar un enunciado con información, un enunciado sobre o un movimiento literario sobre un autor. Es como completar la frase, como es información, exactamente igual. Yo te doy la primera parte, tú completas, como habéis visto, con una frase, frase y media, ese enunciado, desarrolláis un poquito más ese enunciado con la información correspondiente, correcta, claro. Bueno, pues esto sería el examen de literatura del segundo trimestre. De repente, llegados a este punto, algunos estáis pensando, Dios mío, qué largo. Bueno, siempre yo creo que da la impresión, o es más largo explicarlo, que luego una vez que uno se pone a hacerlo. Ya sabéis, y así ocurrió en la primera evaluación, le digo que ocurrió no porque yo quiera echar flores, sino porque en la mayoría de los estudiantes así lo pudisteis ver y hacer, da tiempo, es decir, están estructurados y pensados, tanto el de lengua y literatura como el de inglés, para que nos lleve una hora como máximo hacerlo. Es decir, este examen de lengua y literatura, si se hicieran a la vez, los dos, el hacerlo te debería llevar en torno a unos 55 o 60 minutos. Y el de inglés igual. ¿M? El hacerlo debería llevarte como máximo unos 55 60 60 minutos para que de esta manera se cubran las 2 horas.
¿Cuál es la realidad? Bueno, pues que de repente hay compañeros que se les da muy bien el inglés, y resulta que el examen les ocupa 40 minutos y al resto lo dedican a lengua y literatura. O al contrario, gente que se le da muy bien la lengua o la literatura y, digamos, consume menos tiempo en ese examen y lo dedica más a los otros, ¿no? Esto ya es algo ahí personal. Pero, insisto, da tiempo. El examen empieza, pues no sé, por ejemplo, el primero, como hemos dicho, que es el día 11 de marzo, que es el de el grupo de nivel 2 distancia de la tarde. Pues ese examen comienza a las 19:30 y termina a las 21:30. Pues a las 21:30, cuando terminamos, da tiempo, ¿eh? a completarlo. Y habrá compañeros que utilicen esas 2 horas, perfecto. Y habrá compañeros que a la hora y media, hora 40 termine, perfecto también, ¿vale? Que obviamente todos no somos iguales y todos tampoco a la hora de llevar a cabo una actividad tenemos el mismo ritmo. Pero insisto, al igual que dije en la primera evaluación, que el miedo a que no me vaya a dar tiempo no esté presente porque es falso. Da tiempo, da tiempo, ¿vale? Así que poned vuestra mente en eso, que el contenido de los exámenes, las actividades que hay, no van a sobrepasar el total del tiempo que tenéis a vuestra disposición. Insisto, puede ser que alguno de vosotros pues llegue hasta el límite, me refiero, sea a las 9:30 y justo ya termine el examen, ¿no? Pudiera ser, claro que sí, pero es que el examen es en este caso es hasta las 9:30 o hasta la hora límite en el caso de otros. ¿Vale? Bueno, pues vista esta parte ya de lengua y literatura, vamos a ir cerrando y nos quedamos ahora con el otro examen, obviamente, que es el examen de inglés. Igualmente vamos a empezar recordando, ¿no? Revisando cuáles son los contenidos que tenéis a vuestra disposición, o perdón, bueno, los contenidos que entrarían en ese examen, teniendo en cuenta lo mismo que he dicho con lengua. En el caso de inglés, la gramática en el vocabulario va a ser un poco diferente, pero eh, se pueden preguntar, pueden aparecer de alguna manera contenidos de la primera evaluación. A ver, lógicamente el examen se centrará en los contenidos nuevos, es decir, la mayoría de preguntas se centrarán en los contenidos nuevos, en los que se han ido estudiando en esta evaluación, pero eso no significa que no se pregunte de una manera directa o indirecta contenido ya visto en la primera evaluación, ¿no? Eh, bueno, vamos en este caso nuevamente a tomar la programación de campo real para saber cuál es ese contenido nuevo que se añade de estas unidades a 4, 5 y 6, ¿no? Vamos a ver un poquito más grande. Y el contenido que se añade nuevo es el que veis ahí a continuación, ¿no? Tenéis en la unidad 4 estuvimos trabajando, repasamos, de hecho, el presente simple, que eso ya venía de la primera evaluación, e hicimos algún ejercicio para repasar el presente simple, y hablábamos de los adverbios y expresiones de frecuencia, ¿no? Estas expresiones de tiempo que acompañan al present simple. Estuvimos hablando también del posesivo, ¿no? Esta estructura con el apóstrofo y la S, y su pregunta o su question word que es whose, y dentro del vocabulario de esta unidad, en el que bueno, sabéis que el vocabulario no viene exactamente especificado en esta ficha. Sí habría que acudir al aula virtual, a la unidad del aula virtual para saber cuál es el vocabulario, pero bueno, yo como lo tengo aquí dispuesto, lo comento, ¿no? En esta primera unidad se hablaría, hablamos de la familia, se añadieron más verbos que indican actividades habituales, los everyday actions. También hablamos de las preposiciones de tiempo y de lugar y, por supuesto, como dice ahí, que sí está especificado de la hora, ¿no? Que sí estuvimos viendo en clase, cómo tell the time, es decir, cómo dar la hora. En la siguiente unidad estuvimos trabajando con can y can't, el poder para indicar habilidad o capacidad, permiso, y estudiamos también el presente continuo, es decir, este tiempo que básicamente indica lo que está pasando en el momento de hablar y que se formaba, y esto es importante, ya aprovecho que sale para volver a recordarlo una vez más,
Es verdad que el presente continuo, que equivale a la perífrasis en español, estar haciendo algo, ¿no? En inglés tiene que ir con dos palabras también, dos estructuras verbales, ¿no? O dos elementos verbales, que son el verbo to be más un verbo con ing, ¿vale? Porque decíamos una y otra vez que el fallo que solíais tener si no prestabais atención era que olvidabais el verbo to be, ¿no? Y en cuanto al vocabulario, pues que tenemos aquí, pues teníamos, estuvimos hablando de, am, o dimos más, más verbos, ¿no? Un vocabulario con más verbos. Asimismo, estuvimos hablando de el tiempo y las estaciones, ¿no? The weather and the seasons. Y bueno, como dice ahí también se especificó, se habla algo de buying a coffee. Creo que estoy mezclando de me da la sensación que estoy mezclando vocabulario de las diversas unidades, pero bueno, no importa. Ahora al finalizar repaso todo o vuelvo a decir todo el vocabulario que entraría a conjunto sin distinción de unidad y así pues aclaramos si ha habido alguna posible confusión. Y como digo, terminaríamos ese vocabulario con esa estructura, ¿no? Ese diálogo que titulábamos Buying a Coffee y que en realidad nos presentaba una forma, un ejercicio conversacional y la manera en la que en un restaurante, en una cafetería, en cualquier establecimiento podíamos pedir comida. Y por último, la unidad 6 donde hemos estudiado los pronombres objeto, me, us, you, him, etcétera, la forma de expresar los likes and dislikes, con los verbos love, like, don't mind, etcétera, seguidos de otro verbo en ing, y el último contenido que se ha visto, que son los degree of the adjective, los grados del adjetivo, donde hemos hablado del comparativo de superioridad y del superlativo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues uno de los elementos de vocabulario, como estáis viendo, serían las fechas, dates. Bueno, pues este sería el contenido. En gramática, en vocabulario, repaso, os vuelvo a decir, pues todo el vocabulario, independientemente de la unidad en la que aparezca. Hemos dicho que hemos hablado de que estuvimos estudiando la familia, estuvimos hablando de verbos dedicados a actividades habituales, normales, everyday actions. Vimos también preposiciones de tiempo, de lugar, dirección. Eh, Dedicamos tiempo a hablar de cómo se dice la hora. Eh, Incluimos a las ya vistas más verbos todavía, más estructuras verbales todavía. Vimos the weather and the seasons, es decir, el tiempo atmosférico y las estaciones. Hemos visto y trabajado con ese diálogo que titulamos Buy a Coffee para pedir comida o bebida. Y por último, las fechas. ¿Mm? Que bien si bien están nos entrado en clase este contenido, pero tenéis colgado desde hace ya tiempo una videoclase que se grabó en otro curso y donde pues, se especifica y se explica claramente cómo se hacen las fechas, ¿no? Con los números ordinales, el mes, el orden, etcétera, etcétera. Bueno, pues este sería, insisto, eh, el contenido nuevo que se añade, ¿no? Y digamos que va a ser un poco como la columna vertebral en lo que más se va a centrar el examen. Pero vuelvo a decir, eso no significa que no haya, bien a través de las preguntas de la segunda evaluación o bien a través de las preguntas del contenido de la segunda evaluación, o bien a través de preguntas de manera más o menos directa, que no aparezca contenido de la primera evaluación. Bueno, vamos a ir aclarando. Volvemos a la pizarra digital y vamos a desgranar, ¿no? Detallar esa estructura del examen de inglés de esta segunda evaluación o segundo trimestre. Bueno, eh, como ya ocurrió en el primer examen o el examen de la primera evaluación de inglés, va a tener tres partes: gramática, vocabulario y skills, ¿no? Vamos a empezar con grammar, que es la gramática. Y antes de que, bueno, de que se lo plantee y demás, por supuesto los enunciados son en inglés, por supuesto todas las preguntas son en inglés, pero eso no va a suponer, el hecho de que el enunciado o la estructura de preguntas sea en inglés, no va a suponer, como digo, o no va a dificultar
la comprensión de lo que hay que, de lo que tenéis que hacer en el ejercicio. ¿Por qué? Porque imagina, yo leo el enunciado y no me acaba de quedar claro. Acudo al ejemplo, porque siempre o en casi todos los ejercicios hay un ejemplo. Y a través de ese ejemplo, que yo creo que es una pista bastante determinante, podréis saber en qué consiste el ejercicio que hay que hacer. Aún así, si no llego a enterarme, Javier, acércate un momento y Javier se acerca y lo explica. Cada enunciado, al principio de cada enunciado, tanto de gramática como de vocabulario, aparecerá sobre qué va esa actividad, esa pregunta. Es decir, si la pregunta va sobre los adverbios de frecuencia, pues será adverbs and expressions of frequency al principio del enunciado y luego te explica el ejercicio. Si es, por ejemplo, presente continuo versus present simple, o sea, presente continuo, presente simple, pues pondrá eso, present continuous versus present simple, al principio del enunciado y luego te explicará lo que tienes que hacer. O sea que lo que quiere decir que está lo más detallado posible para que sepáis en cada momento, no solo qué es lo que tenéis que hacer, sino sobre lo que se os está preguntando, ¿no? Porque sí es cierto que es muy importante a la hora de empezar a hacer cualquier ejercicio, a la hora de empezar a hacer un ejercicio, situarse. ¿Qué me preguntan y cómo lo tengo que hacer? ¿Vale? Bueno, en la gramática habrá 6 preguntas. La primera va a ir marcada eh, de esta manera, que es revision. Y ahí vais a tener, como su nombre indica, un ejercicio de repaso sobre contenido de la primera evaluación. Pero ¿cómo se presenta? Bueno, pues se presenta de una manera que tampoco sea excesivamente gravosa para vosotros. Serán 5 o 6 frases dentro de la forma de ejercicio que llamamos multiple choice. Es decir, se presenta una frase con un hueco y a continuación tenéis 3 posibles opciones y simplemente basta con marcar, subrayar la que es correcta. ¿Vale? De esa manera, y a través de esta primera pregunta, como digo, se os cuestiona, se os habla, se os pregunta a ver qué recordamos de la primera evaluación. Y antes de que alguien pueda pensar, Dios mío, ahora me tengo que repasar todo lo anterior, no, no es necesario, porque vais a comprobar, tanto cuando repaséis la segunda evaluación, como cuando os enfrentéis a este ejercicio, que os vais a acordar, si no de todo, de prácticamente todo. Precisamente por eso es el ejercicio se presenta de esa manera, para que os sea más fácil llegar a este recuerdo. Oye, si alguno quiere repasar toda la primera evaluación, perfecto. Pero insisto, no va a ser necesario porque, primero, porque de manera directa e indirecta durante todo este trimestre hemos estado trabajando con contenidos del anterior, el presente simple, a partir del verbo to be, etcétera, etcétera. O sea, muchos de esas cosas, ¿no? Y tal y como se plantea el ejercicio, no, como digo, no entraña una mega dificultad como para que a través mismo de ese ejercicio repaséis esos contenidos, vengan a la mente fácilmente la respuesta correcta. Bueno, y de la 2 a la 6, pues ya sería el contenido propio de esta segunda evaluación, centrado, ¿no?, en ese contenido que hemos visto de esta segunda evaluación. ¿Cómo van a ser los ejercicios? Bueno, pues como fueron en la primera evaluación, como son esos ejercicios que hacemos habitualmente en clase, pues, por ejemplo, de multiple choice, ¿no? Como es el primer ejercicio de revision, eligiendo la opción correcta, ¿no? También podéis tener, por ejemplo, ejercicios que llamaríamos de gaps o filling gaps, donde vais a tener una frase con un hueco y tenéis que rellenar ese hueco bien con una palabra que os doy, bien con la forma correcta, en el tiempo correcto de un verbo que aparece en la frase, entre paréntesis. Puede haber también ejercicios en donde haya que trabajar con sentences, bien porque tengáis que, por ejemplo, ordenar unas palabras para formar una frase o completar con las palabras que se os ofrezcan, ¿no? Completar una frase. Me explico esto último. Imaginad que, por ejemplo, hay una pregunta de likes and dislikes y se presenta de la siguiente manera. Yo te doy una frase, o sea, yo te doy primero una serie de palabras con la que vas a formar una frase. Esa serie de palabras que yo te doy están ordenadas sujeto, verbo, complemento, ¿no? Aquí dice I, luego aparece el verbo not mind y work today, ¿vale? Entonces aquí tienes todo lo que necesitas, el sujeto, el verbo, los complementos, y entonces lo que te dice el ejercicio.
haz una frase afirmativa o haz frases, ¿no? Con esas palabras que se os ofrecen, ¿no? En este caso, que aparecería el más o el menos, indicaría que la frase es, perdón, la frase es negativa, no afirmativa, por el not mine. Se indicaría que la frase es negativa. Por lo tanto, lo único que tenéis que hacer es, con esas palabras, crear una frase, en este caso, siguiendo un poco las normas, la estructura de la expresión de lo que me gusta y lo que de cómo se expresa en inglés, siguiendo la estructura, la norma de cómo se expresa en inglés, likes and dislikes, ¿no? Pues yo diría, I don't mind working today. Y como veis, lo que habéis hecho es completar la frase con los elementos que teníais ahí, que se te daba el ejercicio, todos los elementos que necesitabais, y con esa información extra de que estamos trabajando con las estructuras de likes and dislikes y que es una frase negativa, construís la frase de la manera correcta, ¿no? Bueno, a eso me referiría con completar frases, ¿vale? Bueno, pues en este entorno o en esta posibilidad de los huecos, multiple choice, frases, etcétera, estaría los ejercicios que voy a encontrar en la gramática. Perdón, voy a volver a ponerlo porque pasaríamos, una vez recuperado el esquema, pasaríamos al siguiente apartado, a la siguiente parte del examen de inglés, que es el vocabulario. Bien, el vocabulario pues es parecido en cuanto a su estructura a la gramática. Es decir, tendríamos un ejercicio de repaso del vocabulario de la primera evaluación en la forma de multiple choice, que hemos dicho, exactamente igual, frase con un hueco, tres opciones y evaluación correcta. Y de la 2 a la 6 ahí tendríais también ejercicios centrados, ¿no? en la primera, centrados, perdón, en el contenido nuevo de esta segunda evaluación. Igualmente, ejercicios de multiple choice, ejercicios con huecos a rellenar, con la palabra correcta, bien unas palabras que se os da el ejercicio, o bien otras que os pida que no estén especificadas en el ejercicio, pero que tengáis que utilizar. Puede que haya también ejercicios relacionados con frases, con ordenar palabras, etcétera, ¿vale? Es decir, más o menos el tipo de ejercicio sería parecido al de la gramática. Y terminaríamos el examen con la última parte que es skills. Skills se traduciría por habilidades y capacidades. En esta última parte tendréis dos preguntas. Una primera donde aparece un texto para leer, acompañado de ese texto de un ejercicio de comprensión lectora, un ejercicio de questions and answers. Es decir, eh, yo leo el texto, que es un tema concreto, y a continuación vendrán cinco o seis preguntas a las que habré de responder, como es habitual, con una respuesta, una frase completa. Esto es importante. ¿Vale? Y a través de ese ejercicio, a través de esas preguntas y respuestas, se probará, demostraréis la comprensión de ese texto, ¿vale? Entonces esa sería la primera pregunta. Insisto, un texto para leer y un ejercicio de preguntas y respuestas, questions and answers, lógicamente respondiendo a esas preguntas con información del texto y organizándolo en frases completas. Como habéis podido comprobar, si sois habituales a la hora de hacer los ejercicios voluntarios y entregarlos, que ya han aparecido varios de estos ejercicios, en muchas ocasiones las respuestas a esas preguntas tenéis tal cual, aparecen eh, prácticamente igual a como las tenéis que escribir en el texto, ¿no? Eso, bueno, pues es conveniente revisarlo, esa información y verla bien, ¿no? Pero insisto, tienen que ser frases completas con un sujeto, un verbo y un complemento las respuestas a esa pregunta. Y por último, pues sería el writing, es decir, escribir un texto, que, bueno, ya sabemos que es el que suscita
suscita más entusiasmo, podríamos decir, de forma irónica entre vosotros, entre los alumnos. Bueno, aquí se va a proponer, al igual que en la primera evaluación, la escritura de un texto, normalmente de una longitud igual, es decir, de unas 80 palabras más o menos. Evidentemente, el writing, el tipo de texto que se os pida, pues va a ser uno de los que se han trabajado, uno de los tres que se han trabajado en este trimestre, ¿no? Recordad, uno era hablar de de la rutina diaria, es decir, bueno, ¿qué haces normalmente un día entre semana? ¿O qué haces normalmente el fin de semana? ¿No? Y de escribir, pues por la mañana o esto, por el mediodía, tal, ¿no? Luego vimos también los mensajitos, los posts de vacaciones. Recordad que esta actividad consistía en que se os proponía que ibais a Nueva York y teníais que hacer como cuatro pequeños textos, como si fueran unos posts, unos mensajes de Twitter o de Facebook, describiendo lo que estabais haciendo en cuatro lugares diferentes, en cuatro sites o monumentos de ese lugar que estabais visitando. Hola, hoy estoy en la Estatua de la Libertad, ¿no? Estamos viendo y por último, en la unidad 6 el ejercicio o el texto de Your Favorite Season, es decir, tu ah, eh, eh, estación, ¿no? Favorita, ¿no? Esto además hay que hacerlo, había que hacerlo, si lo habéis hecho, quiero decir, si lo he hecho y entregado a través de esa plataforma, de ese muro virtual que se llama Padlet, ¿no? Dentro del apartado del writing venía cómo utilizarlo, había un pequeñísimo tutorial de de cómo acceder y cómo acceder y cómo utilizar ese Padlet. Y hablar precisamente de cuál es tu estación favorita y por qué lo es, básicamente, ¿no? Hay un texto modelo en ese Padlet, a partir del cual, lógicamente, podíais un poco organizar el vuestro blog. Pues una de esas tres opciones será la que se os pregunte en el examen, ¿no? En cualquier caso, cualquiera de las opciones que sea, sí se detallará lo máximo posible qué tipo de texto o cómo tiene que ser ese texto. Por ejemplo, imaginad que aparece del daily routine. Bueno, pues, y yo te diré aquí un texto sobre lo que hace normalmente un día entre semana o a weekday o lo que sea, siguiendo la siguiente estructura, siguiendo el siguiente orden, ¿no? ¿Qué haces por la mañana? Cuéntame primero lo que haces por la mañana, cuéntame a continuación lo que haces por la mediodía y tarde y finalmente cuéntame lo que haces al final de la tarde o por la noche, ¿no? Por lo tanto, tú ya sabes en qué orden y sobre qué es lo que tienes que escribir. Si fuera, por ejemplo, un texto tipo Holiday Post, pues yo tendría, estás de viaje en Roma, visitas estos cuatro monumentos, dime qué estás haciendo en cada uno de ellos, ¿no? Yo te pondría, pues eso, ¿no? Coliseum, Fontana di Trevi, el Vaticano de Barca y, ah, bueno, se me viene ahora, Piazza Navona, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tú comentas y después, hoy estamos en el Vaticano, estamos viendo tal. Es decir, que se os daría, no solo, lo que quiero decir con ello, que no solo se os dice el tipo de texto, sino que también se da algún contenido más, alguna especificación más, para que organicéis y tengáis claro más o menos cómo hay que escribirlo, ¿no? De qué manera hay que escribirlo. Y hasta aquí. Aquí terminaremos esta guía, esta videoguía de cómo van a ser esos exámenes de su estructura y contenido. Primero, gracias por llegar hasta aquí. Ya habéis llegado hasta aquí, como suelen hacer los youtubers, los tutoriales y demás, y sobre todo, ya un poquito más en serio, cualquier duda, pregunta, cualquier cosa, así sea la cosa más simple, más sencilla del mundo. Recuerda lo que siempre digo, no hay pregunta tonta, en ningún caso, de ninguna manera. Cualquier cosa, podéis dirigiros a través del correo, a través de la mensajería del aula virtual, y en el caso de que fuera necesario, porque hay algún tipo de urgencia o algún tipo de dificultad en comprender algo, una pequeña videotutoría en un horario que conviniera lógicamente a vosotros y a mí. Pero no, pero la idea es que si surge algún tipo de duda o pregunta antes del examen, acudir, porque lógicamente para eso es lo que está. Pues nada, muchísima suerte. Repasad teniendo en cuenta el tiempo que tengáis cada uno. No agobiaros, esto siempre me gusta decirlo, por ese tiempo. Quiero decir, muchos de vosotros, por vuestras responsabilidades familiares o de trabajo, pues vais a disponer de un tiempo muy limitado en esta preparación del examen. El tiempo que dispongáis,
va a ser pensar, ¿eh? que tiene que ser el suficiente para vosotros. Y estoy seguro de que acomodaréis el estudio, los contenidos que tengáis que estudiar a ese tiempo disponible. Que no sea motivo de agobio que tengo poco tiempo, porque una cosa está clara, si tienes poco tiempo porque tenéis un montón de responsabilidades que no se pueden evitar, un montón de cosas que hacer que no se pueden dejar a un lado, ¿vale? Por lo tanto, el tiempo de que dispongáis, eso no va a cambiar. De nada sirve entonces agobiarse o apurarse porque es poco o no es suficiente, ¿no? Adaptar, adaptar vosotros y el estudio a ese tiempo y así rendirá, le sacaréis mucho más provecho. Pues bueno, ahora ya la pelota está en vuestro tejado, así que como digo, mucha suerte, ánimo y nos vemos en cada una de las fechas de examen. Hasta pronto.